Y cada vez que nos reunimos el domingo en nuestra célula, ¿sabes? El clamor de todo líder, de todo pastor es decir: Señor, tu pueblo está reunido y queremos que nos hables. ¿Sabes? ¿A cuántos les gusta aprender de la palabra? ¿Sí? Bueno, hoy vamos a aprender de la palabra y ¿sabes? Creo que después de esta reunión maravillosa, de ver cómo nacen personas a la fe a través del bautismo, que es una experiencia y un mandato divino, es increíble, pero que hoy podamos decirle al Señor que Él nos hable, ¿sabes? Así que vas a orar junto conmigo y le vamos a decir: Señor, te damos gracias por este domingo. Gracias porque sabemos de que tú estás aquí, Mesías. Sabemos de que tú, Espíritu Santo, estás aquí. Y hoy te pedimos que hables a nuestro corazón. Queremos escucharte, queremos aprender de tu palabra, Señor. Tú conoces la necesidad del corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y que hoy tu palabra sea como alimento para nuestra vida. Que hoy tu palabra sea como miel para nuestros labios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que muchísimas gracias. Y ¿por qué no le damos un aplauso muy fuerte a nuestro equipo de alabanza? Sabes, ellos son unos voluntarios increíbles y hacen una gran tarea. Y hoy me gustaría hablar acerca de la actitud de Cristo. ¿Sabes? Para una iglesia es tan importante poder entender cuál es la actitud que tenía Cristo Jesús. ¿Sabes? Ese Jesús que admiramos tanto, ese Jesús por el que hemos trabajado estas 9 semanas para poder tener un encuentro con Él. ¿Quién es ese Jesús y cuál era la actitud que tenía Él? ¿Cuál era la actitud que tenía Cristo? Y Filipenses capítulo 2 nos cuenta cuál era esa actitud. Y hoy me gustaría hablar de eso. Filipenses capítulo 2 versículo 5 dice que Pablo le escribe una carta a una iglesia llamada Filipo y les manda una carta y les da una recomendación y les dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y sabes, la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo deseaba que Pablo escribiera esta carta para recordarle a la iglesia que estaba en Filipo la misma actitud de Cristo. Y sabes, hoy para nuestra iglesia Oasis, el desafío va a ser que hoy podamos aprender la actitud de Cristo Jesús. ¿Sabes? Y justo Filipenses capítulo 2 nos cuenta cuál fue la actitud. Y yo les quiero contar un poco acerca de la actitud, porque a veces se confunde muy rápido la palabra actitud, que va con P, de la palabra actitud. Porque la aptitud es como esas habilidades que tú tienes, que dices: este chico Messi que jugaba tan bien al fútbol tenía aptitudes desde niño de que iba a ser bueno. Hay gente que es muy buena en las matemáticas, hay gente que tiene buenas aptitudes porque se ha formado y su forma de pensar es muy buena. Pero la actitud, que es de la que habla la Biblia en Filipenses capítulo 2, es la aptitud que nace del corazón. Y entonces nos dice: no vamos a hablar hoy de la aptitud, que mucha gente tiene muy buenas aptitudes. Y entonces en el perfil, en el currículum, como que dicen: tiene buenas aptitudes para este puesto. Pero la Biblia dice cuál fue la actitud del corazón de Jesús. Yo les voy a hablar, normalmente cuando salimos a comer con mi familia y comemos con gente de la iglesia, no sé si conocen a alguien que diga como: no, a mí no me gusta esto, no, a mí no me gusta esto, a mí no me gusta lo otro. Y mi mamá se pone muy estresada con ese tipo de personas, porque ella dice: me encanta que la gente a la hora de sentarnos a la mesa tenga una buena actitud y que se lo quiera comer todo. Es que me emociona cocinarle a gente como Campuzano, como Stewart, porque ellos arrasan con todo. Entonces ellos son de los que incluso preguntan si hay más. Y tú sabes, hay personas que somos bastante prudentes. En mi caso, yo a veces tengo hambre y me dicen: ¿quieres más? Y digo: no, gracias, estoy bien. Pero ellos no, ellos dicen: sí, claro, adelante. Entonces ella dice: me encanta que tengan esa buena actitud en la mesa. Y cuando llega
hemos tenido algunos amigos, no diremos los nombres, y ellos dicen como, no, yo no como esto, no como lo otro, y toca, ¿quieren un huevito? Entonces es lo único que nos queda decir, ¿no? ¿Quieres un huevito? ¿Quieres un arroz? Algo. Hay personas que son muy buenas, tal vez en el ámbito laboral. Conocemos a gente que es muy buena en nuestros trabajos, es tan bueno haciendo lo que hace, es tan bueno como mecánico, es tan bueno como ingeniero, como administrativo, es tan bueno en la profesión que sea, pero es que tienen una mala actitud. O sea, no se le puede decir nada a ese tipo de personas. Son muy buenos y los tienen en sus empresas o los tienen en sus círculos porque son buenos, pero tienen muy mala actitud. Y también pasa en la vida de iglesia, en la vida cristiana. Hay muchas personas que vienen a la iglesia, hay muchas personas que aman a Dios con todo su corazón, pero tienen una mala actitud. Y sabes, eso es lo que hoy vamos a aprender, cómo la Biblia nos cuenta que las actitudes reflejan lo que hay en nuestro corazón. Y son tan importantes porque refuerzan nuestra manera de relacionarnos con las personas. Refuerzan también lo que van a ser nuestras decisiones, y las aptitudes también refuerzan nuestra vida de fe. Y por eso vamos a leer cuál era la actitud que tenía Cristo en Filipenses capítulo 2 versículo 6, justo después de que Pablo dice tengan una actitud como la de Cristo Jesús. Empieza a narrar 7 aptitudes que tuvo Cristo Jesús aquí en la tierra, y son las que nos van a desafiar como cristianos, como seguidores de Jesús, a poder vivir estas aptitudes en nuestra vida. Capítulo 6 dice que aunque era Dios, Jesús no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo, y nació como ser humano, y cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Y sabes, este texto es maravilloso porque nos muestra 7 cosas que hizo Jesús aquí en la tierra. Y si tú no sabías por qué nos llamamos cristianos, es porque es ser seguidores de Cristo y que nuestra actitud sea como la que tuvo Jesús. Así de que hoy vamos a aprender estas 7 cosas de la. Y la primera es que la Biblia dice que aunque era Dios, no consideró aferrarse a su trono. Jesús es el Hijo de Dios, pero que tiene la naturaleza divina de Dios. En otras palabras, para muchas personas Jesús era como el Hijo de Dios, el príncipe del cielo, que dice la Biblia de que cuando Él viene a esta tierra, Él sabía que tenía una naturaleza divina. Él sabía que casi tenía como el mismo poder y la misma capacidad del Padre. Era el mismo Dios, pero no consideró aferrarse a su trono. Y esta es una de las primeras aptitudes, porque la pregunta para muchos hoy aquí es: nosotros sabemos que somos quienes somos, tal vez por lo que hemos estudiado, por lo que hemos trabajado, tal vez por el país del que seamos, pero la Biblia dice de que no consideró aferrarse a su trono. La pregunta es: ¿hay algo a lo que quizás nos estemos aferrando en esta vida? ¿Sabes? Nada más frustrante para la vida de alguien fuera de ver personas que quizás venimos a la iglesia y somos cristianos, pero estamos aferrados a muchas cosas. ¿Sabes? La actitud de Cristo es una actitud que es fácil de soltar. ¿Sabes? Algunos tal vez aferrados, no lo sé, ¿qué es lo que nos puede aferrar? Tal vez un negocio. Tal vez hay gente que dice como, oye, es que yo soy así porque soy, no voy a decir ningún país, pero como la mayoría soy colombiano, yo soy así porque soy colombiano. Y entonces me aferro a eso. ¿Sabes? Una de las cosas que siempre hablamos con los pastores es que venir a España es un lugar donde normalmente tienes que acostumbrarte a soltar muchas cosas. Por más de que seas colombiano 100%, no puedes aferrarte a eso en este lugar. Jesús, siendo el mismo Dios, no se aferró a su posición divina, sino que entendió
que dejaba su trono, ¿sabes? Y hoy el desafío para nosotros es preguntarnos, ¿hay algo a lo que nosotros nos estamos aferrando? Tal vez es una persona, tal vez es una relación, tal vez es un empleo. Pueden ser muchas cosas a lo que uno puede aferrarse, pero si ni el mismo Dios se aferró a su trono, ¿por qué nos vamos a aferrar nosotros a algo? Y sabes, a veces luchamos con soltar muchas cosas, pero mira cuál fue la segunda actitud que tuvo Jesús. Número 2, la Biblia dice que en cambio renunció a sus privilegios. Y sabes, la palabra privilegios en la Biblia se escribió en griego, porque escrito en griego, y significa kenosis, que significa se quedó vacío, dejó sus privilegios divinos, los dejó dispuesto a soltar aquellas cosas que consideras como privilegios. ¿Sabes? Vivimos en un país y en una ciudad llena de privilegios, y Dios nos ha traído a este lugar maravilloso y nos ha llenado de muchos privilegios. Yo estaba hablando con una persona hace poquito allí mientras estaba comenzando la reunión, y esa persona siempre viene en taxi a la iglesia, y le digo, wow, qué privilegio. Es que ni los que tenemos coche, porque el taxi tiene conductor y todo, no tienes que hacer nada, y es un privilegio maravilloso que probablemente yo pienso en mí y digo, tenemos ciertos privilegios que nuestra generación que nos precedía no tiene. Tenemos ciertos privilegios que la gente que se quedó en nuestros países no tiene. Y sabes, tenemos tantos privilegios, pero la Biblia dice de que Jesús, siendo el mismo Dios, no se aferró a su trono, sino que en cambio renunció a sus privilegios. Sabes, quizás hay muchas cosas que tú dices, bueno, tengo que no aferrarme a nada, pero no solamente no aferrarte a nada, sino estar dispuesto a soltar todo aquello que conoces o piensas que es un privilegio. Para nosotros el año pasado, construir este lugar en veterinario, aquí el auditorio, fue entregar un privilegio que tenemos todas las personas que vivimos en Alicante. No fuimos ni un día del verano a la playa, nos quedamos aquí trabajando. Nos quedamos aquí diciendo, Señor, queremos tener la actitud de Cristo Jesús. ¿Sabes? Los pastores son un ejemplo maravilloso acerca de esto, porque yo los veo de cerca, son mi familia, ya no vivo con ellos, pero ver que ellos son pastores, pero que la pastora metió los tubos por donde sale todo el alcantarillado de esta iglesia, junto con Robert, junto con el pastor, y digo, eso quizás es algo muy raro. Quizás en nuestras culturas, o en Latinoamérica o en Estados Unidos, se ve que los pastores están en una esfera donde quizás sí es verdad que uno los ve y los ve de lejos, pero ver a nuestros pastores quizás en esta temporada ha sido ver que da igual, pastor, líder, lo que sea, no nos vamos a aferrar a nuestro trono ni a nuestra posición, sino que vamos a tener la actitud de Cristo. No nos vamos a aferrar a ningún privilegio que Dios nos ha dado. Vamos a tener la actitud de Cristo. ¿Sabes? Filipenses capítulo 2 es un texto para desafiarnos a nosotros mismos. ¿Sabes? ¿Cuál es el privilegio? Quizás muchos aquí Dios los ha bendecido financieramente, como hablaba Steffi hace unos minutos. Pero ¿sabes? Cuando tú entras en el mundo y entiendes que Dios desea y creó la generosidad para que su iglesia se extienda, y también como un vínculo de obediencia, los diezmos y la ofrenda, que quizás es como sientes, oye, si yo diezmo, si yo ofrendo, eso es algo que pierdo. ¿Sabes? La actitud de Cristo nos muestra también el corazón, y dice de que no renunció a todos sus privilegios celestiales. Número 3, dice la Biblia de que adoptó la posición de esclavo. Y lo mismo sucede con esclavos, ¿sabes? Los voluntarios que hay en esta iglesia son servidores, que les llamamos aquí en la iglesia, pero la Biblia, a lo que es la palabra servicio, en el original lo describe como esclavo, y significa doulos en griego, y eso es algo maravilloso, porque la actitud de Cristo fue la actitud de alguien que vino a servir. Y maravilloso para los que se gradúan hoy. ¿Sabes qué es lo maravilloso? Que después de esta universidad de la vida, ustedes van a tener la oportunidad de servir.
Y toda esta iglesia y todos los que hemos tenido la oportunidad de tener un encuentro con Jesús y todos los que somos cristianos, estamos llamados a tomar una actitud y adoptar la posición de un esclavo, de un servidor, de alguien que sirve. Bueno, ¿a quién tengo que servir? ¿A mi familia? ¿Tengo que servir a mi iglesia? ¿Tengo que servir a Cristo? ¿Tengo que servir a la comunidad? Y sabes, quizás una de las mayores aptitudes que tenemos los cristianos y que nos ayuda, y es como una fuerza que nos propulsa, es que Jesús nos enseñó esto. Justo antes de irse, la Biblia cuenta de que se reúne con sus discípulos y estaban ahí comiendo sentados, y dice de que Jesús se arremanga sus lomos, se arremanga aquí algo, y dice de que empieza a pedir un tarrito de agua y les empieza a lavar los pies sucios a sus discípulos, y sus discípulos ya sabían que Él era el Mesías, sus discípulos ya sabían que Él era como Dios, porque habían visto tantas señales milagrosas de Él que lo veían como algo poderoso, ¿sabes? ¿Y qué es lo que sucede? Que ellos se empezaron a sentir incómodos y dijeron: Jesús, ¿cómo tú nos vas a lavar los pies? Tú eres el Mesías, es más, nosotros deberíamos lavártelos a ti. Y Jesús les dice: no se preocupen, hoy les voy a lavar yo los pies para enseñarles que en este mundo yo no vine a que me sirvan, sino que vine a ser servido. Y tarde o temprano la iglesia, los cristianos, tendremos que entender de que hay una vida para todos, ¿sabes? Hay una línea del tiempo. Si es tu primer día en la iglesia, bienvenido. Te vamos a servir con todo nuestro corazón y vamos a darte lo mejor, y ya eres parte de esta familia. Pero con el pasar del tiempo, un cristiano tiene que aprender que la actitud de Cristo, que es la que nosotros perseguimos, es la actitud de alguien que toma y adopta la posición de servicio. Por eso hoy quiero animar a todas las personas que están aquí. ¿Sabes? ¿Quieres ser un buen cristiano? Sirve. ¿Quieres ser un buen hijo de Dios? Sirve en tu casa, sirve en tu familia, sirve en la iglesia, sirve siempre que puedas en tu trabajo, donde sea, porque esa es la actitud que sale del corazón de un cristiano. Así que a partir de hoy yo creo que en Oasis vamos a empezar a decir: nosotros vamos a ser una iglesia que tiene la actitud de Cristo. Que cuando nos vean en la ciudad, cuando nos vean en nuestra familia, digan: es que esta gente de verdad que se ha tomado en serio eso de ser como Jesús. Punto número 4, la Biblia dice de que Jesús nació como un ser humano. Y esto sucede porque Jesús era Dios y tenía que identificarse con la gente que vivía en la tierra, entender nuestras luchas, entender nuestras tentaciones, entender nuestros sufrimientos, y se convirtió en un Salvador cercano y compasivo. Y Jesús fue así. La actitud de un cristiano, ¿sabes? Nunca debe ser una actitud lejana de los problemas de la gente, lejana de las situaciones. ¿Sabes lo que me encanta de nuestras células? Que tenemos la oportunidad de estar cerca de las personas. Aquí no, es difícil, es una gran multitud, no puedo conocerte, es muy difícil que tú puedas preguntar, es muy difícil que tú puedas hacer muchas cosas, pero Jesús vino a la tierra como ser humano para ser un Salvador cercano, para conocer nuestras luchas, debilidades, y para demostrarnos que aun siendo humano podemos permanecer firmes en nuestra fe. Y sabes, una de las actitudes que quizás muchas veces podemos ver en la iglesia es que cuando nos convertimos en cristianos, es como que a veces algunas personas que no están preparadas en su corazón, como que les entra una actitud así como de superioridad o de burbuja cristiana. Pero sabes, el desafío para una iglesia que quiere tener la actitud de Jesús es entender la humanidad, el problema de las personas. Sabes, el pastor David, que estuvo aquí hace algunas semanas, decía: yo no quiero ser pastor ni quiero estar vinculado a la iglesia porque no me interesa escuchar los problemas de la gente. Y Dios le cambió su manera de pensar y vivió un proceso de transformación en el que nos damos cuenta que la actitud que tomó Jesús fue bajarse de su trono, dejar sus privilegios, decir que finalmente Él baja como ser humano
y entonces toma posición de esclavo, viene a servir a esta tierra, a acercarse. ¿Sabes? Una de las mayores formas de hacer esto es en nuestra sala de bienvenida. Tenemos la oportunidad de conocer gente nueva, tenemos la oportunidad de ser cercanos con la gente. ¿Sabes? La pastora contaba hace unos días una historia que pasó en una montaña en la que ella estuvo con las mujeres, y acerca de cómo la iglesia actúa cuando entiende de que Jesús vino como ser humano para acercarnos. Cuando llevas mucho tiempo en la iglesia, probablemente Dios ha cambiado y ha transformado muchas cosas en ti, pero no puedes olvidar de que todo el tiempo llega gente nueva y todo el tiempo Dios está trayendo a personas nuevas que quizás vamos a tener que acercarnos a ellos y entenderlos en sus debilidades, entenderlos en sus problemas, entenderlos en sus tentaciones. Y a veces una iglesia madura no entiende eso, y te voy a explicar por qué. Porque en una iglesia tan grande como esta, probablemente si te cruzas con esa persona que acaba de llegar recién, dirás: no, es que en la iglesia son así. Y tú lo que tienes que saber como cristiano es que esa persona que acaba de llegar está en un proceso de transformación. Y entonces a veces hemos tenido muchos problemas en la iglesia o muchos malentendidos en la iglesia porque no hemos adoptado la actitud de Cristo Jesús. Número 5 dice de que Jesús, además de bajarse de su trono, además de soltar sus privilegios, además de tomar la posición de esclavo, además también de hacerse ser humano cercano, la Biblia dice de que fue humilde, se humilló. Y sabes, ser humilde no es como hemos pensado mucho tiempo, no es con ir con ropa usada. Ser humilde tampoco es venir en bus a la iglesia. Ser humilde tampoco es tener recursos justitos. Es más, ser humilde no es algo exterior, sino que es algo desde el interior de nuestro corazón. Y sabes, la humildad de Jesús nos muestra que una persona humilde es capaz de reconocer sus debilidades, es capaz de reconocer hasta dónde puedo llegar. Por eso cuando una persona se humilla en la iglesia, es porque una persona ha entendido que sus capacidades humanas llegan hasta cierto punto, y entonces me humillo a Dios porque yo ya sé que hasta aquí llegué, pero Dios puede aún más. Pero hay personas que incluso viniendo a la iglesia pueden llegar a tener no una actitud humilde, sino que dicen: no, yo puedo con todo. No, si Dios no me apoya en esto, tampoco necesito de su apoyo. Yo lo puedo hacer con mis fuerzas. Yo voy a hacer el cambio en mi familia. Yo voy a estudiar esto y voy a hacer lo otro. ¿Sabes? La actitud de Jesús fue la actitud de alguien que fue humilde. Quiero contarte algunas cosas de la humildad. Dice que es actuar con modestia, sin arrogancia, la capacidad de valorar a los demás, respeto, sencillez, no tener temor de admitir nuestros errores y aprender de ellos, y agradecer a quienes te han ayudado. Y sabes, una de las cosas más desafiantes para nosotros es que la humildad no es algo que se ve hacia afuera. La humildad es algo que está en lo profundo del corazón. Y la Biblia dice de que engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Solo el Padre que puede examinarlo. Es increíble, pero el mayor desafío para nosotros como iglesia, para los que acaban de terminar la universidad de la vida, es que podamos tener una actitud humilde. Humilde para conocer nuestras limitaciones, humilde como la actitud de Cristo. Punto número 6, la Biblia dice de que además Jesús se humilló y fue obediente. Y si miras la obediencia de Jesús, entiendes su vida, porque lo primero que tuvo que obedecer al Padre es bajar a la tierra, dejó su trono. Lo segundo que tuvo que obedecer al Padre es que tuvo que vivir en un mundo de sufrimientos. Y lo tercero fue que tuvo que permanecer en la cruz y vivir su sacrificio. Y sabes, esta palabra es súper difícil para la gente en la iglesia y para la vida cristiana. La actitud de Cristo fue una actitud obediente al Padre.
Y a veces somos un poquito rebeldes, a veces nos cuesta escuchar, a veces nos cuesta entender que hay algo maravilloso que Jesús nos enseña, y es el sometimiento. Es el entender de que yo me someto al Padre, incluso aunque a veces no lo entiendo, incluso aunque no termino de comprender el por qué, pero Dios ya tiene una misión, ya tiene un plan y ya tiene algo preparado. Y nunca son planes malos, siempre son planes buenos. Y nunca son para un futuro sin esperanza, sino que son para un futuro y para una esperanza. ¿Sabes? Es una bendición ser obediente. La obediencia te abre muchos caminos. Juan capítulo 4, versículo 34 dice: Jesús entonces les explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Jesús entendió esto porque, sabes, la actitud de una iglesia debe ser la actitud de obediencia, no por obligación. Y a veces hay personas que malinterpretan eso. Uno es obediente por amor. Uno es obediente y es capaz de entregar todo porque ama a Jesús y quiere ser como Jesús. No es por la obligación, no es el líder o te lo diga el pastor. La verdadera obediencia y la más pura nace porque amamos a Jesús. Último punto, número 7, dice de que Jesús tomó una última actitud, y es en una cruz. Y la Biblia dice de que murió en la cruz como un criminal, cuando realmente fue un hombre santo. Y la pregunta: ¿a diario morimos en la cruz? Porque es un desafío para todos los cristianos. La Biblia lo cuenta en Gálatas capítulo 2 versículo 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y sabes, estar a los pies de Jesús te recuerda quién eres tú, quién es Él, y te vuelve a enfocar nuevamente, y es un desafío de todos los días. Gálatas 5:30 y 24 dice: los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado. Y sabes, esta actitud de estar y morir en la cruz que tuvo Jesús es una actitud como la que tomaron ellos hoy. La semana pasada aprendieron que este bautismo es un simbolismo de muerte, de sepultura y de resurrección. Muerte a su naturaleza pecaminosa, a sus pasiones. Sepultura a todo su pasado, porque por eso te decía nuevo comienzo. El pasado se queda atrás, y cuando ellos se levantaban de las aguas simbolizaba la resurrección, porque juntamente crucificado con Cristo Jesús, juntamente soy resucitado con Él. Esa es la promesa que nos cuenta la palabra. Y sabes, hoy me gusta poder contarles que quizás hay ciertas malas aptitudes que como iglesia el Señor desea que nosotros dejemos atrás. Y no queremos ser una iglesia que tenga muy buenas aptitudes y que esta iglesia hay mucha gente talentosa, hay gente que hace fotos, hay gente que está allí y hace sonido, hay muy buena gente con aptitudes musicales aquí, hay muy buena gente que tiene aptitudes para poder hablarte en esa habitación y decirte lo increíble y lo poderoso que Dios puede hacer en tu vida. Hay tanta gente con buenas aptitudes de servicio aquí, pero no queremos ser una iglesia que tenga buena gente que es capaz de hacer los mejores cafés o los mejores bocadillos allí y tengan buenas aptitudes culinarias. Hay tanta gente con buenas aptitudes, pero no queremos ser una iglesia solamente con buenas aptitudes, buenos en lo que hacemos. ¿Sabes? Hay tanta gente buena en lo que hace, pero con mala aptitud de su corazón. Y para nosotros como iglesia el desafío es tener la actitud de Cristo. ¿Cuáles son esas malas aptitudes? Quizás el orgullo, porque el orgullo no permitiría a Jesús bajar de su trono. Yo, siendo Dios mismo, ¿para qué voy a bajar a la tierra? Yo, no. Y a veces tenemos aptitudes así, y entonces hay una mala actitud de orgullo.
La actitud de la rebeldía, ¿sabes? Fue un mandato del Padre para su Hijo. Y si Jesús hubiera dicho, mira, papá, yo no quiero hacerlo, como muchas veces nos ocurre. Mira, Señor, yo no quiero hacerlo. Mira, el líder que tengas, yo no cuentes conmigo para eso. Mira, pastor, conmigo cuenta para todo lo que quieras, pero para esto no. Y a veces ahí nos sale como una pequeña actitud de rebeldía. A veces podemos tener una mala actitud como la envidia, y eso sucede mucho. Pues vemos acá en la iglesia y uno entra como en esa mala como hábito de poder compararse, y uno empieza a tener envidia. Pero Jesús nos demuestra en su actitud que no había nada de eso. Tal vez el resentimiento, la negatividad, la pereza espiritual y la autocompasión. Y uno es como autocompasivo porque uno siempre es víctima de todo. ¿Sabes? La transformación verdadera de nosotros va a venir desde adentro hacia afuera. Nosotros queremos transformar esta ciudad, queremos transformar nuestras familias, queremos que toda esta ciudad conozca de Jesús. Vamos a trabajar en nuestra actitud como iglesia. Vamos a trabajar en que podamos ser una iglesia que tiene la actitud de Jesús. Y esto, Filipenses capítulo 2 nos dice que fueron 7 cosas en las que Jesús vivió su humillación. Pero la Biblia automáticamente, unos versículos después, nos dice que hay 7 cosas que el Padre le da a Jesús por haberse humillado, por haber tenido esta actitud. Y sabes, Dios tiene recompensa para los que tengamos la actitud de Cristo. Dios tiene una recompensa, y la Biblia lo cuenta en la palabra. El versículo 9 dice de que después de que Jesús hizo esto, dice el versículo 9, por lo tanto, Dios lo elevó a Jesús al lugar de máximo honor y le dio un nombre que está por encima de todos los nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor. 7 cosas que Jesús nos demostró en su vida con su actitud, y 7 cosas a las que el Señor lo eleva. Y por eso este texto en la Biblia más común, en la Biblia Reina Valera 1960, se llama la humillación de Jesús y su exaltación. Y esto es una paradoja de la vida cristiana. La vida cristiana, el Padre nos cuenta de que si quieres llegar muy alto, vas a tener que empezar desde abajo. Si quieres avanzar en la vida y quieres que el Señor te exalte, vas a tener que empezar dejando tu trono. Quizás algunos han estado aquí y dicen, es que así es mi forma de pensar, así me criaron, y a mí me dijeron que yo era esto. ¿Sabes qué? ¿Quieres ser exaltado por el Señor? Si ni el mismo Jesús, siendo Dios mismo, se aferró a nada, ¿te vas a aferrar tú a algo? Sabes, la vida cristiana es una vida de entrega y es maravillosa. Por eso, lo primero que hizo Jesús fue que no se aferró a su trono. Lo segundo que hizo Jesús es que soltó sus privilegios. Lo tercero fue que adoptó una posición de esclavo, de servicio. Lo cuarto que hizo Jesús es que bajó como ser humano y se hizo cercano a nosotros. Lo quinto que hizo Jesús fue que después de estas 4 cosas, además Jesús fue humilde, se humilló. Lo sexto que hizo Jesús es que fue obediente. Y lo séptimo que hizo Jesús es que murió en esa cruz. Y sabes que el número 7 en la Biblia tiene un significado tan poderoso, y el número 7 es el número de la perfección en la Biblia. Y cuando la Biblia nos cuenta, porque tal vez has escuchado esto alguna vez, dice: el desafío que el Padre desea de los cristianos es que alcancen la perfección. Entonces, no hay nadie perfecto en la vida. No hay nadie perfecto, todos nos equivocamos.
pero sí puedes buscar la perfección buscando tener las aptitudes de Jesús. Y toda esta vida va a ser para quiero ser como tú, quiero llegar a la perfección, quiero tener la actitud que tú tenías, Jesús. Y 7, porque en 7 días el Señor construyó este mundo según el Génesis. ¿Y sabes qué fue lo que dijo después de esto? Esta creación es perfecta. Y el plan que Jesús cumple en el número 7, que es morir en la cruz, era el plan perfecto para redimir a la humanidad. Y 7 cosas Dios lo exalta. Lo primero es que la Biblia dice que lo exaltó, lo recompensó, lo puso por encima de todo. ¿Quieres saber cómo llegar alto en esta vida? Ten la actitud de Jesús. Dios lo exaltó. Lo segundo que dice la Biblia es que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y el poder de Jesús y de su vida y de la creencia que tenemos como cristianos es que Dios, después de este bautismo, después de estas 9 semanas, si tienen la actitud de Jesús, Dios les va a dar un nuevo nombre. Dios ha cambiado el nombre de muchos de nosotros, como lo hizo con Abraham, Isaac y Jacob, que después le cambió el nombre a Israel. Con la pastora siempre bromeamos que la pastora se llama Marlene, para los que no sabéis. Pero siempre le digo, ¿tú te das cuenta que solo cuando vas a la policía o al médico te llaman Marlene? Dios te cambió el nombre a pastora. Y a otros Dios les está cambiando el nombre a líder. A otros Dios les dará talentos y dones y serán profetas. A otros Dios les cambiará el nombre y les pondrá consejero. ¿Sabes? Dios le dio un nombre sobre todo nombre, pero primero tuvo que soltar sus privilegios. La tercera cosa a la que Jesús recibe como recompensa es que toda rodilla se doble ante Él. ¿Sabes? Queremos ver que toda rodilla en esta ciudad se dobla ante Jesús. Queremos ver que en esta ciudad nadie quede indiferente con el Dios verdadero y el Dios real. Seamos una iglesia que tiene la actitud de Cristo, porque la promesa es que Dios nos exaltará, Dios nos dará un nombre sobre todo nombre, y lo que Dios haga en esta iglesia en Oasis no solamente sonará en Alicante, sino que sonará en todo el país y en todo el mundo. ¿Por qué no puede? Dios puede hacerlo. Que de lo que Dios esté haciendo aquí con una iglesia que tiene la actitud de Cristo se escuche en todo lugar. Eso es lo que Dios puede hacer, ¿sabes? Número 4, y esto es poderoso porque esto cuando uno lo entiende, después de estas 7 cosas, Dios entrega 7 cosas y dice que la cuarta es que toda cosa en el cielo. Número 4, toda cosa en el cielo. Número 5, en la tierra. Y número 6, debajo de la tierra. Número 7, declarará que Él es el Señor y glorificará al Padre. Maravilloso. ¿Quieres que cuando ores el cielo te escuche y se abra y obedezca? Ten la actitud de Cristo. ¿Quieres que en esta tierra el Señor también te bendiga? Ten la actitud de Cristo. ¿Quieres que incluso lo que hay debajo de la tierra, que se conoce como infierno, inframundo, el poder del mal, incluso debajo de la tierra, no tenga poder sobre tu vida? Tenla. Porque es una recompensa que el Padre le da a Jesús por haber vivido de esta manera aquí en la tierra. Y le dice que Jesús es el Señor para dar gloria al Padre. Y cuando uno tiene la actitud de Cristo, ¿sabes? Uno puede ir por donde sea que vaya, que tarde o temprano todos a nuestro alrededor van a empezar a confesar que Jesús es el Señor.
con tu familia, en tu trabajo, allí donde tú estés. Pero de aquí hoy, universitarios, iglesia, es tener la actitud de Cristo. Quiero terminar con unos consejos personales para ti y después vamos a orar, porque hay un camino a obtener la actitud de Cristo. Si tú quieres tener la actitud de Cristo de verdad y quieres pasar por este camino de humillación y que Dios te exalte, lo primero que vamos a hacer es reconocer las malas actitudes que hay en nuestra vida. Y hay una frase increíble que dice que solo puedes cambiar lo que estás dispuesto a admitir. Entonces, hoy tienes que reconocer, Señor, cuáles han sido las malas actitudes. Quizás me aferro demasiado a las cosas. Quizás me gustan los privilegios y no me gusta servir. Quizás, Señor, soy un poquito orgulloso, no soy humilde. Nadie me puede enseñar nada a mí y todo lo que tengo me lo he ganado yo solo. Y hasta se me olvida a veces de acordarme de a quienes que me ayudaron. Y mientras yo estaba preparando esto anoche decía, Señor, que nuestra iglesia tenga la actitud de Cristo. ¿Sabes que cuando las personas se van de la iglesia y a veces se van hablando como súper mal de la iglesia, y también nos ha pasado aquí, pasa en todos los lugares, pero yo digo, realmente no tenían la actitud de Cristo? Dice, yo estoy muy agradecido con los que me ayudaron. Y Dios ha ayudado a tantas personas en Dios ha puesto personas que te han ayudado tanto en esta vida. Cuando llegaste al país, cuando tal vez un jefe te ayudó para legalizar. La actitud de una iglesia humilde es una actitud que está agradecida con quienes nos ayudaron en el camino. ¿Sabes? Valoramos otras iglesias, agradecidos con esas iglesias. No me aferro porque ya no estoy allí, pero estoy agradecido, soy humilde. Algunos quizás tendrán que reconocer, yo es que no soy obediente, yo soy muy rebelde. Teníamos un chico aquí en Jóvenes que decía, tenía acento venezolano, muy rebelde. Y el primer día que lo conocimos fue, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Es tu primera vez? Sí, ya he ido a muchas iglesias, pero soy muy rebelde. Y yo, bueno, encantado. El otro día fuimos con Val a cenar a un sitio y nos lo encontramos de camarero ahí. Dice, ya tengo que ir a la iglesia, es que no tengo tiempo. Y le dijimos, claro que sí, eres más que bienvenido. Y sabes, quizás algunos, si son capaces de admitir que son desobedientes, entonces van a poder llegar hasta el camino de tener la actitud de... Y quizás, mira, yo es que ni me levanto, ni oro, ni eso, a veces la semana se me va. Todos los días, cada uno de nosotros cruz y morir allí para tener la actitud de Cristo. Así que lo primero es reconocer cuáles han sido nuestras malas actitudes. Número 2, le vamos a pedir al Señor un nuevo corazón, porque las actitudes nacen desde el corazón. Así que le vamos a decir, Señor, danos un nuevo corazón. Número 3, no tengo Biblia física, pero si alguien tiene Biblia física, ¿alguien tiene Biblia física aquí? Sí, sí. ¿Me dejan una Biblia física? Yo soy una generación más de Biblia digital, pero tengo un montón de Biblias físicas en la habitación de estudio de mi casa. Número 3, vamos a llenarnos de la palabra de Dios, porque la palabra es poderosa, que dice la Biblia de que tiene la capacidad de cambiar incluso nuestra forma de pensar y de ver las cosas. El camino hacia tener la actitud de Cristo, aquí vas a conocer cómo era Jesús, quién era Jesús, cómo vivía Jesús. Llénate de la palabra de Dios. Y número 4, para poder tener la actitud de Cristo, y lo más importante, rodéate de personas que tengan la actitud de Cristo. Y vamos a pedirle al Señor
que Él venga. Y vamos a exaltar al Señor ahora mientras cantemos. Todo ojo verá al Señor, toda rodilla se postrará ante Él. El Rey viene, ¿sabes? Y eso es maravilloso. Y vamos a orar y le vamos a decir al Señor: Señor, muéstranos cuáles han sido las aptitudes incorrectas en nuestra vida. Señor, muéstranos y danos un nuevo corazón. Señor, hoy te pedimos que tú hagas un cambio en nuestra vida, Señor, porque queremos ser buenos cristianos, queremos ser buenos hijos, queremos, Señor, agradarte en todas las cosas, Señor. Y si han habido aptitudes que no te han agradado, te pedimos que nos perdonen, Señor, y te pedimos que nos des hambre por tu palabra, Señor. Queremos comer tu palabra, Señor. Que tu palabra sea alimento para todo nuestro ser. Que tu palabra, Jesús, sea como miel para nuestros labios, Señor. Jesús, queremos conocerte cada día más. Y te pedimos, Señor, que tú nos des esa aptitud, Señor. Y si quizás tenemos que soltar cosas, Señor, en nuestra vida, hoy, Señor, no queremos aferrarnos a nada. Tú no te aferraste a tu trono. Nosotros no queremos aferrarnos a nada. No queremos aferrarnos a ninguna relación, a ningún trabajo, a ningún compromiso, Señor, porque sabemos que tú, Señor, no te aferraste a nada. Señor, si quizás ha habido cosas que hemos tomado como privilegios y nos cuesta soltar, Señor, hoy te pedimos, Señor, que nos des la actitud, Señor, para despojarnos, Señor, incluso de cosas que son privilegios, incluso de cosas que quizás tú nos has dado, Señor. Hoy, Señor, te pedimos que nos des una actitud para ser siervos, Señor. Queremos adoptar la posición de servicio, Señor. No vinimos a esta tierra para ser servidos, Señor, sino que vinimos para servir, Señor. Ayúdanos a servir a nuestra casa. Ayúdanos a servir a nuestros hijos. Ayúdanos a servir a nuestro cónyuge, Señor. Ayúdanos, Señor, a servir a tu iglesia, Señor. Ayúdanos a servir a esta ciudad, Señor. Hoy, Señor, adoptamos la posición de servicio. Señor Jesús, hoy te pedimos, Señor, que nos hagas cercanos, Señor, que nos hagas humanos, Señor, ante la necesidad que vive nuestro prójimo, ante la necesidad que hay en esta ciudad, Señor. No queremos, Señor, quedarnos aquí y no hacer nada, Señor. Señor, queremos ser humildes, Señor. Examina nuestro corazón. Espíritu Santo, ayúdanos a ser obedientes, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a cada día morir en la cruz, Señor, para que tú vivas en nosotros. Y mientras tanto vamos a adorar y vamos a exaltar a Dios.